Hola, vamos a trabajar hoy en Excel sobre conceptos básicos para el manejo de las herramientas y de las fórmulas con las que vamos a trabajar. Vamos a hacer una tabla donde tengamos los rangos, las frecuencias, la frecuencia acumulada y la porcentual. Vamos a generar en rangos de 1 a 10 hasta 60 años, ¿sí? Luego en las frecuencias vamos a introducir la información que requerimos, ¿sí? Y posteriormente nosotros lo que vamos a hacer en un momento determinado, ¿sí? Es realizar el proceso de la suma. Empezamos con el símbolo igual y damos clic en suma y marcamos todo lo superior y damos enter y nos da el resultado. Pues la frecuencia acumulada, ¿qué es? Es sumar. En este caso vamos a utilizar la primera frecuencia que está en la celda C3 y a continuación vamos a sumar C3, lo que está con la celda D3 más C4. Entonces, ¿qué haríamos? Marco la celda D3 más y utilizo la celda B4, C4, perdón. ¿Sí? Posteriormente lo único que voy a hacer, como es una fórmula que se va a repetir siempre, vamos a dar clic en arrastrar esto en la parte inferior. Fíjense aquí, ahí este puntito, damos un clic en este puntito y arrastramos hacia abajo. Y tenemos, miren, ya se puso el mismo valor 54 de este aquí, acá. Ya tengo la frecuencia acumulada. Nuevamente repito el proceso. En el primer caso, la primera frecuencia acumulada es el primer valor puesto en la primera frecuencia. En el segundo, tengo que dar un clic o tengo que empezar la fórmula con más e igual lo que es de D3 más lo que está en C4. Enter. Nuevamente me ubico en la celda donde hice la fórmula y la arrastro hacia abajo en la parte inferior derecha. Y tengo aquí 54. Para obtener la frecuencia porcentual lo que vamos a hacer es facilito. Vamos a multiplicar cada frecuencia la voy a dividir para el total, es decir, para 54. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, clic C3 dividido para C10, donde está el resultado. Pero esto voy a utilizar la tecla F4 para darle una frecuencia absoluta, es decir, esta fórmula la voy a poder copiar donde sea y no importa porque la celda C10 siempre se va a tomar en consideración, ¿sí? C3 dividido para C10. Ahora, ¿cómo lo hago para poder trabajar o poder visualizar que me salga el número porcentaje? Entonces, ¿qué doy aquí? Doy la combinación, ¿sí? Control 1. O adicionalmente puedo dar también un clic, ¿no es cierto?, en formato y me voy a formato de la celda. Entonces aquí escojo la opción en número porcentaje. Muy bien, entonces una vez que tengo esto nuevamente, clic y arrastro hacia abajo. Ya automáticamente ya tengo los porcentajes. ¿Cómo compruebo? Doy esto de aquí, nuevamente, escribo suma y sumo todo lo que tiene y me da 100%. Pues bien, ahora vamos a utilizar el promedio para saber cuál es el promedio de las frecuencias que utilicé. ¿Verdad? Posteriormente vamos a hacer ya nuestro cuadro estadístico utilizando los rangos y las frecuencias. Vamos a insertar al menú y vamos a dar un clic en donde dice línea. Vamos a escoger esta de aquí. Fíjense ustedes que automáticamente nos genera el gráfico estadístico que puede servir de referencia en el eje. Vamos a tener en los ejes, en un caso, los valores y en el otro los rangos con los que ustedes trabajaron. Y aquí ustedes pueden ir borrando, administrando todo este proceso, cambiándole de color, etcétera, etcétera. Espero de que
este pequeño tutorial les haya servido. Para finalizar, vamos a ponerle bordes, ¿sí? Vamos a ponerle por promedio. Y existen una infinidad de herramientas que ustedes pueden ir trabajando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar un clic en donde decía formato de celdas. Nos vamos a donde dice bordes. Vamos a establecer contorno e interior para que nos ponga, damos clic en aceptar y ya tenemos nuestro pequeño cuadrito estadístico que les puede servir posteriormente. Les agradezco, ¿no? Un abrazo. Chao.